En estos momentos, personal de defraudaciones y estafas proceden a abrir la puerta de la finca perteneciente a la familia Puccio. Un barrio tranquilo, una familia ejemplar y una historia aterradora. Antes de que los secretos salieran a la luz, nada en la familia Puccio llamaba la atención. Arquímedes era un hombre mayor que barría la vereda y saludaba a los vecinos. Su esposa, una docente respetada. Sus hijos, jóvenes bien educados, tenían destacadas carreras deportivas. Nada hacía sospechar lo que ocultaba puertas adentro. Aquella casa de San Isidro no era solo un hogar, sino también una prisión. En un baño con doble cerradura, víctimas de secuestros extorsivos pasaban sus últimos días esperando un rescate que nunca significaba la libertad. Víctimas que vivían en el mismo barrio que la familia Puccio y con las que incluso ya se conocían. El caso impactó al país. Las imágenes de Alejandro siendo detenido y la policía irrumpiendo en la casona quedaron grabadas en la memoria colectiva. Lo que parecía una familia normal era en realidad un clan criminal. Arquímedes Rafael Puccio nació el 14 de septiembre de 1929 en el barrio porteño de Barracas, en Buenos Aires, Argentina. Fue uno de los 4 hijos de Juan Puccio, quien trabajó como jefe de prensa del canciller Juan Atilio Bramuglia durante el gobierno de Juan Domingo Perón, e hijo de Isabel Orano, una reconocida pintora. Cursó sus estudios secundarios en el Colegio Comercial Hipólito Vieites de Buenos Aires y más tarde ingresó a la Facultad de Ciencias Económicas, donde obtuvo el título de contador. El 15 de octubre de 1957 contrajo matrimonio con Epifanía Ángeles Calvo, profesora de matemáticas y contabilidad. Juntos tuvieron 5 hijos: Alejandro Rafael, Silvia Inés, Daniel Maguila Arquímedes, Guillermo Javier y Adriana Claudia. A lo largo de su vida adulta, Puccio desempeñó diversos empleos y formó parte de múltiples agrupaciones. Entre 1957 y 1964 trabajó como diplomático en el Ministerio de Relaciones Exteriores, realizando misiones en Madrid. En 1973 asistió a la Escuela Superior de Conducción Política, que en aquel momento dependía del Movimiento Nacional Justicialista. Ese mismo año fue designado subsecretario de Deportes de la entonces Municipalidad de Buenos Aires, a pesar de no contar con experiencia previa en el ámbito deportivo. Además, integró el Batallón de Inteligencia 601, una unidad especial del ejército argentino que tuvo un rol clave en el terrorismo de Estado durante la última dictadura militar y en la Operación Cóndor a nivel continental. También se vinculó con la AAA, una organización parapolicial responsable de múltiples crímenes en la década del 70, todavía en democracia. Cuando la dictadura militar en Argentina se acercaba a su fin, Puccio perdió su cargo y decidió alejarse de la política. Se dedicó entonces al negocio de artículos náuticos y adquirió una casa en el partido de San Isidro. Estaba ubicada en la calle Martín y Omar 544, domicilio que se haría nacionalmente famoso porque allí más tarde se llevarían a cabo los aberrantes hechos que marcaron la historia criminal del país. Arquímedes Puccio llevaba una doble vida con una frialdad inquietante. Ante los vecinos era un hombre meticuloso y servicial. Pasaba horas barriendo la vereda de su casa como si esa rutina le brindara control sobre su entorno. También era habitual verlo asistir a misa junto a su familia, reforzando la imagen de un hogar respetable y tradicional. Su hijo mayor, Alejandro, era el orgullo de la familia. Talentoso y disciplinado, se había convertido en una estrella del rugby en San Isidro, llegando incluso a jugar en los Pumas, el seleccionado nacional de esa disciplina. Su éxito deportivo le abrió las puertas a un círculo social exclusivo, algo que su padre veía como una gran oportunidad de mayor ascenso social. Alejandro era el hijo favorito de Arquímedes. Dormía en la planta alta de la casa, rodeado de muebles franceses, sillones de terciopelo y mesas de caoba. Pero la planta baja presentaba un aspecto descuidado y anticuado. La habitación de Arquímedes y Epifanía era austera. Solo contaba con una cama, un ropero viejo y varias cajas apiladas. A diferencia de Alejandro, sus hermanos no recibían el mismo trato. Daniel, aunque también jugaba al rugby,
nunca alcanzó su nivel y solo llegó a formar parte de un equipo de tercera categoría. A principios de los años 80, Daniel decidió mudarse a Australia, donde vendía productos industriales. Poco tiempo después, su hermano Guillermo tomó el mismo rumbo y jamás regresó al país. Para Arquímedes, no bastaba con que su hijo Alejandro brillara en el deporte. Quería que su familia se insertara en la alta sociedad y compartiera el mismo nivel de vida que los compañeros de equipo de Alejandro. Sin embargo, tras esa aparente normalidad, se gestaba algo mucho más oscuro. En la planta baja de la vivienda, Alejandro administraba Hobby White, un negocio de artículos náuticos. Y justo arriba de ese local, en el primer piso de la casa de los Puccio, ocurriría una reunión clave. El momento en que se consolidaría el grupo criminal que marcaría una de las páginas más siniestras de la historia argentina. En esa mesa, además de Arquímedes, estaban 3 hombres con perfiles muy específicos. El primero era el coronel retirado Rodolfo Victoriano Franco, de 76 años. Había sido apartado del ejército en 1955 tras el golpe militar que derrocó a Perón y pasó años exiliado en Uruguay y Brasil antes de regresar al país en 1959. El segundo integrante del grupo era Guillermo Fernández Laborda, de 42 años, exmiembro del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea. Había tenido vínculos con la resistencia peronista y el movimiento Nueva Argentina, además de ocupar el puesto de administrador en el Hospital Municipal Ramos Mejía hasta 1976. Por último estaba Roberto Díaz, de 44 años. Había comenzado como mecánico en una concesionaria de autos vinculada a Alberto Armando, pero con el tiempo ascendió a jefe de mantenimiento. Lo que unía a estos 4 hombres no era solo su pasado en distintas estructuras de poder, sino una ideología en común. Todos pertenecían a un sector de la derecha peronista que en plena transición democrática buscaba nuevas formas de acción. Tenían en mente un plan preciso: secuestros extorsivos. Pero no cualquier tipo de secuestro, sino operaciones meticulosamente planificadas con víctimas cuidadosamente elegidas. Nada iba a estar librado al azar. Las víctimas iban a ser conocidos de la familia Puccio y los tendrían encerrados en su propia casa. Todos aceptaron la propuesta y días después se reunieron en un establecimiento ubicado en la esquina de la casa de los Puccio. Arquímedes les propuso sellar un pacto de sangre inspirado en los antiguos rituales de la mafia siciliana. Con el compromiso asegurado, el siguiente paso era elegir a la primera víctima. Tras debatirlo en aquella reunión, el grupo decidió que sería Ricardo Manukyan, dueño de la cadena de supermercados Tanti. En 1961, en ese mismo supermercado, Robledo Puch y Jorge Ibáñez habían entrado a robar y asesinaron a un sereno. Manukyan vivía en un entorno acomodado, lo que lo convertía en un blanco ideal. Además era cercano a Alejandro Puccio. Estaban en el mismo círculo social, salían a cenar, a bailar y compartían paseos en lancha. Fue entonces cuando Arquímedes involucró a su hijo en el plan. Alejandro, por su relación con la víctima, podía facilitar el acercamiento sin levantar sospechas. Lo que para el empresario era una amistad, en realidad se había convertido en una trampa mortal. El jueves 22 de julio de 1982, Ricardo Manukyan salió en su BMW con destino a un almuerzo familiar. Sin embargo, en el camino se detuvo aparentemente porque alguien conocido le hizo señas para que frenara. En cuestión de segundos, un Ford Falcon apareció de la nada y estacionó junto a su auto. De ese vehículo bajaron 3 hombres encapuchados: Arquímedes Puccio, Guillermo Fernández Laborda y el coronel Rodolfo Franco. Lo sacaron a la fuerza del auto, lo golpearon y lo subieron a una camioneta. Allí le ataron las manos, le colocaron una capucha y emprendieron la marcha. El segundo vehículo, conducido por Roberto Oscar Díaz, se dirigió hasta la casa de los Puccio en San Isidro. Al llegar tocó la bocina 3 veces. Esa era la señal. El portón se abrió, la camioneta ingresó y en ese instante el destino de Ricardo Manukyan quedó sellado para siempre. Fernández Laborda subió con la víctima por una escalera de caracol que conectaba el patio con el piso superior, evitando así cruzar por el interior de la casa. Una vez arriba lo acostaron en la bañera. Las paredes estaban cubiertas con diarios y el techo forrado con bolsas. Le ataron las manos y los pies.
Manuquian desconocía que estaba a pocos metros de la habitación de su amigo. Durante su cautiverio era vigilado por Fernández Laborda y Alejandro Pucho, quienes solo ingresaban al baño con el rostro cubierto. Al día siguiente, Pucho llamó a la familia de Ricardo para negociar un rescate. La exigencia era clara. Si querían volver a verlo con vida, debían pagar $500.000. Pero nada sería tan simple. Los Manuquian pidieron una prueba de vida antes de entregar el dinero. Para cumplir con esa demanda, Arquímedes obligó a Ricardo a escribir una carta. Le dictó cada palabra asegurándose de que incluyera una advertencia. Bajo ningún concepto debían contactar a la policía. También debía transmitir tranquilidad diciendo que estaba bien cuidado y que le habían dado arroz con pollo para comer. La carta iba firmada por el supuesto Comando de Liberación Nacional, el nombre con el que el clan intentaba desviar sospechas. Arquímedes dejó la carta dentro de un paquete de cigarrillos en el baño de un bar y desde un teléfono público llamó a la familia para indicarles dónde encontrarla. Luego les dio instrucciones para el pago del rescate. Debían seguir una serie de pistas distribuidas en 3 puntos de San Isidro. En cada una de ellas había una lata de cerveza vacía con un papel adentro, indicando la dirección a la que debían dirigirse a continuación. Los miembros del clan monitoreaban cada punto asegurándose de que no hubiera policías siguiendo la entrega. Tras leer la carta, el hermano de Ricardo reunió los $500.000 y los entregó a su tío, quien siguió el recorrido indicado con extrema cautela. Al llegar al último punto, en la Catedral de San Isidro, a solo 3 cuadras de la casa de los Pucho, dejó el dinero y se retiró sin mirar atrás tal como le habían ordenado. Ese mismo día, Guillermo Manuquian, hermano de Ricardo, recibió otro llamado. Del otro lado de la línea, con su tono sereno y calculador, Arquímedes Pucho le aseguró que Ricardo sería liberado al día siguiente a las 6 de la mañana en algún punto dentro de un radio de 15 cuadras de su casa. Mientras tanto, en la vivienda de los Pucho, la víctima seguía atada en la bañera sin saber que su destino ya estaba escrito, y no era precisamente la libertad. En una habitación contigua, Arquímedes se reunía con su grupo. Simulaban debatir sobre qué hacer con el secuestrado, pero la decisión estaba tomada desde el principio. 2 de los 4 integrantes propusieron liberarlo, pero había un problema. Ricardo podría haber reconocido la voz de Alejandro en algún momento. Él había sido quien le llevaba la comida y en ocasiones lo vigilaba. Incluso se sospecha que Alejandro fue quien lo hizo detener su auto aquel día cuando todo comenzó. Ese detalle fue suficiente para que Arquímedes impusiera su voluntad. Convenció al grupo de que la única opción era matarlo. Con el dinero ya repartido, no había razones para correr riesgos. Ricardo fue sedado con somníferos, sacado del baño y colocado en el baúl del Ford Falcon. Condujeron hasta un lugar apartado, lejos de cualquier testigo. Al llegar, Guillermo Fernández Laborda abrió el baúl y disparó 3 veces contra Ricardo. Sin embargo, otra versión sostiene que la ejecución fue llevada a cabo entre Alejandro, Laborda y Arquímedes como una forma de distribuir la culpa. Un pacto macabro en el que todos debían mancharse las manos con sangre. Mientras tanto, en la casa de los Manuquian, la familia esperaba junto al teléfono aferrada a la promesa de que Ricardo volvería. Cuando finalmente sonó, no fue la voz de Arquímedes la que escucharon, sino la de un policía. Les informaba que el cuerpo de Ricardo había sido encontrado en la orilla de un arroyo. En solo 11 días, el clan había secuestrado y asesinado a un hombre como si se tratara de un trámite más. Y ahora, sin remordimientos, comenzaban a preparar su próximo golpe. Eduardo Luis Aulet tenía 25 años, era ingeniero industrial y su vida parecía ir en ascenso. Se había casado recientemente y acababa de ser nombrado presidente de la fábrica metalúrgica de su padre, Florencio Aulet. Todo marchaba bien hasta que cometió un error: cruzarse en el camino de Gustavo Contempomi. Contempomi era un hombre que siempre hablaba de negocios prometedores, pero ninguno llegaba a concretarse. En algún momento, estableció contacto con Arquímedes Pucho y sin dudarlo, le entregó un nombre: Eduardo Aulet. Como cada mañana, Eduardo salió de su casa rumbo al trabajo, pero aquel día nunca llegó. Su familia lo buscó por todas partes.
Llamaron a hospitales y recorrieron la ciudad, pero no había rastros de él. Era como si se lo hubiera tragado la tierra, hasta que sonó el teléfono en la casa de los Aulet. Del otro lado de la línea, Arquímedes se presentó y le notificó a Florencio que su hijo estaba secuestrado. Le advirtió que esperara el próximo llamado para recibir instrucciones. Mientras tanto, Eduardo permanecía encerrado en un pequeño placar dentro del despacho de Arquímedes, secuestrado con el mismo modus operandi que Ricardo Manukyan, la primera víctima. Horas más tarde, Arquímedes volvió a comunicarse con Florencio. Le exigió $350.000 por la liberación de su hijo y le indicó dónde encontrar las pruebas de vida. Al seguir las instrucciones, Florencio halló 2 cartas, una dirigida a él y otra a la esposa de Eduardo. En ambas, el joven aseguraba que lo estaban tratando bien y terminaba con una frase inquietante: la plata va y viene, la vida no. 3 días después del secuestro, sin recibir el dinero, Arquímedes redujo el rescate a $200.000, pero luego, sin previo aviso, cortó todo contacto. Durante una semana completa, la familia de Eduardo no tuvo noticias de él. No sabían si estaba vivo o muerto. Solo podían esperar. Arquímedes volvió a contactarse y decidió bajar el monto del rescate a $150.000. Pidió hablar directamente con Rogelia, la esposa de Eduardo, pero lejos de amedrentarse, ella lo enfrentó. Lo insultó, le aseguró que no descansaría hasta verlo preso y le dejó claro que jamás le daría el dinero. Sin embargo, esto no pareció incomodar al líder del clan. En los días siguientes comenzó a llamarla a cualquier hora. En esas conversaciones, Arquímedes relataba detalles sobre Eduardo, como su último viaje a México o cuánto extrañaba a Sonia, el ovejero alemán de la familia. Pero el hostigamiento no terminó ahí. Durante las llamadas, que se extendían por 1 hora, le describía la ropa que ella llevaba puesta en ese momento, dejando en evidencia que la tenía vigilada. Después de 10 días de incertidumbre y presión, la familia Aulet cedió. Acordaron pagar $150.000. La entrega del dinero fue meticulosamente planificada y se prolongó durante 3 horas, iniciando en Capital Federal y finalizando en Lanús. Arquímedes recogió el dinero a tiempo, pero Eduardo ya había sido asesinado. Poco antes de cobrar el rescate, el clan trasladó al joven hasta General Rodríguez. Condujeron a un descampado cercano a un arroyo donde un albañil contratado por Pucho había cavado un pozo con anticipación. Allí, Eduardo fue ejecutado de un disparo. Una vez que encontraron el cuerpo, Rogelia lo reconoció inmediatamente. Tenía la misma ropa que cuando había sido secuestrado. Si bien el clan Pucho había logrado concretar sus 2 primeros crímenes sin ser descubiertos, la relación entre sus integrantes comenzaba a resquebrajarse. Arquímedes se quedaba con la mayor parte del dinero, lo que generaba malestar entre los demás, quienes sentían que arriesgaban demasiado para recibir muy poco. Además, con el regreso de la democracia, los contactos que los protegían en la sombra comenzaron a desaparecer. Sin embargo, la tercera víctima ya estaba seleccionada, aunque ahora las cosas no saldrían para nada bien. El 22 de junio de 1984, Emilio Naún, un joven empresario, desayunó como de costumbre con su esposa Alicia Betty. Mientras ella llevaba a sus 2 hijas a la escuela, él se dirigió a sus locales de ropa y calzado masculino McTaylor y McShoes, ubicados en pleno centro de Buenos Aires. Más tarde, mientras circulaba con su BMW por Palermo a la altura del Museo Sanmartiniano, notó a un viejo conocido haciéndole señas desde la vereda. Arquímedes Pucho. No era un desconocido para él. Lo había visto varias veces en sus locales cuando Pucho intentó abrir una franquicia en San Isidro. A su lado estaba otro hombre, Guillermo Fernández Laborda. Sin sospechar nada, Naún se detuvo, los saludó y los invitó a subir a su auto. Lo que no notó fue que a poca distancia, un Ford Falcon comenzó a seguirlos. En su interior iban Rodolfo Franco y Roberto Díaz. Mientras el auto avanzaba, la conversación giró en torno a negocios, pero en un momento, Pucho cortó en seco el diálogo. Paremos de hablar boludeces. Te vamos a secuestrar. Naún frenó de golpe. En cuestión de segundos empezó el forcejeo. La víctima intentó resistirse con todas sus fuerzas, pero Laborda y Pucho lograron reducirlo y lo ataron con precintos y cadenas.
En plena lucha, alcanzó a gritar: ¡Ayuda, me matan! Una mujer lo escuchó y más tarde declaró en la causa. Pero la reacción de los secuestradores fue inmediata. Franco y Díaz se acercaron al auto y en el caos se escuchó un disparo. La bala impactó en el pecho de Nahún, matándolo al instante. El clan reaccionó rápido. Arquímedes limpió las huellas del auto mientras los cuatro escapaban en el Falcon, abandonando el BMW de la víctima en la calle. Lo más trágico es que casi a la misma hora, Alicia circuló por esa misma zona sin notar nada extraño. La desesperación la invadió cuando su esposo no volvió a su casa. Sus amigas ya murmuraban lo peor. Se hablaba de un secuestro. Cuando finalmente supo que Nahún había sido asesinado de un disparo, su mundo se desmoronó por completo. Para el clan Pucho la suerte parecía estar de su lado. A pesar de que el asesinato de Nahún Seibach ocurrió en plena vía pública, la investigación policial no avanzaba. No había testigos que quisieran hablar y la prensa comenzó a lanzar hipótesis descabelladas. Que la víctima era en realidad un proxeneta, que transportaba droga o que se trataba de un ajuste de cuentas. Incluso se llegó a señalar a su propia esposa Alicia como sospechosa. Pero Alicia no se quedó de brazos cruzados. Comenzó a investigar por su cuenta hasta que dio con una empleada doméstica que había visto todo. La mujer describió la escena con detalle y mencionó algo que resultó clave. Uno de los hombres tenía un traje gris mal planchado. Ese hombre era Arquímedes Pucho. Pocos días después, Alicia recibió un llamado que lo confirmaría todo. Era la voz de Arquímedes. Con total impunidad le dijo que su esposo le debía $290.000 y que ahora le exigía a ella $350.000. De lo contrario, su vida y la de sus hijas corrían peligro. Pucho no estaba dispuesto a perder el dinero. Había planeado ese secuestro durante meses, lo había estudiado al detalle, pero esta vez su víctima no reaccionó como esperaba y no pudo llevarse a cabo el secuestro. De alguna forma debía solucionarlo. A diferencia de otros familiares que se dieron al miedo, Alicia decidió hacer lo contrario. En lugar de obedecer, acudió a la policía, más precisamente a un juez amigo de la familia quien la puso en contacto con 2 oficiales del Departamento de Extorsiones y Estafas de la Policía Federal. Juntos armaron un plan. Alicia iría a entregar el dinero, pero la zona estaría repleta de policías vestidos de civiles. Sin embargo, el plan jamás pudo llevarse a cabo. Cuando Alicia llegó al primer punto del recorrido, no había nadie esperándola. Un miembro de la policía había alertado a Pucho. Horrorizada, tomó una decisión drástica. Al día siguiente hizo las valijas y se fue a Río de Janeiro junto a sus hijas sin avisarle a nadie. Era la única forma de salvarse ante la corrupción que había en Buenos Aires. A pesar de lo complicado que se había vuelto el panorama, el clan Pucho no se desintegró. Al contrario, se expandió. En 1985, Arquímedes envió una carta a su hijo Daniel Maguila en Nueva Zelanda. En ella hablaba del secuestro de Manukyan y lo invitaba a unirse al negocio familiar que describía como una industria sin chimeneas y con poca mano de obra. Daniel aceptó al instante. Tomó un avión a Buenos Aires y al llegar, Arquímedes lo recibió con entusiasmo y un regalo: una camioneta para usar en los próximos secuestros. Además ya tenían una nueva víctima, Nélida Bollini de Prado, una mujer de 58 años, dueña de 2 de las concesionarias más grandes del país y de una reconocida casa funeraria. El clan sostenía que durante el gobierno de facto había hecho negocios turbios con el dictador Emilio Macera, enterrando desaparecidos a cambio de dinero. El 22 de julio de 1985 el clan Pucho interceptó a Nélida Bollini de Prado en la calle. La subieron a la camioneta nueva y tras colocarle una capucha, la llevaron a la casa familiar de San Isidro. Su celda estaba oculta tras un armario en el sótano, un espacio lúgubre con paredes cubiertas de papeles, un catre, un ventilador y paja en el suelo para hacerle creer que estaba en el campo. Con Nélida cautiva, Arquímedes llamó a sus hijos y exigió $5 millones por su liberación. Para presionarlos aseguró tener documentos que probaban supuestos negocios de su madre con la última dictadura. Pero los Bollini de Prado denunciaron el secuestro. Mientras la investigación avanzaba, Nélida vivía un infierno. Encadenada y drogada con somníferos, solo podía hacer sus necesidades en un balde que apenas vaciaban. Sus captores se burlaban de ella.
En una ocasión le ofrecieron arroz con pollo, pero al tocar el plato descubrió que solo tenía una pata y un grano de arroz. La policía rastreó las llamadas de Arquímedes hasta los teléfonos públicos del barrio de Flores. Está bien, toma los remedios, Argentina, que le va a pasar una vez por día. Ajá. Mañana, sobre las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana. Los llamaremos y le vamos a indicar dónde debe retirar el nuevo comunicado. Yo no puedo reunir ese dinero. Bueno, quiero que me diga, para colmo de sábado, hoy fui a pedir a otro amigo. Yo le voy a tener $41.000 acá. El 23 de agosto, cuando él, Maguila y Guillermo Fernández Laborda fueron a cobrar el rescate en una estación de servicio de Floresta, 15 brigadas los rodearon y los obligaron a tirarse al suelo. En un intento desesperado, Arquímedes gritó que su casa estaba llena de dinamita, pero nadie le creyó. Al mismo tiempo, otros agentes arrestaban a Rodolfo Franco y Roberto Díaz. A las 7 de la tarde, la policía cercó la casa de los Puccio. 40 efectivos irrumpieron y mientras descendían al sótano pasaron por la sala donde Alejandro miraba una película con su novia. En el sótano encontraron a Nélida encadenada y hallaron pruebas clave: un cuaderno con los nombres de futuras víctimas, armas, radios y capuchas. También encontraron 2 libros llamativos: Manual del secuestrador y Nunca Más, que repasa detalladamente todos los casos de desaparición forzada en la dictadura. Mientras la policía liberaba a Nélida y allanaba la casa de la familia Puccio, los vecinos no entendían qué pasaba. Creían que habían entrado a robar a la casa de Arquímedes. Jamás imaginaron que a solo unos pocos metros de sus hogares vivía uno de los mayores criminales de la historia argentina. En estos momentos, personal de defraudaciones y estafas proceden a abrir la puerta de la finca perteneciente a la familia Puccio. ¿Usted es amigo de Alejandro Puccio? Sí, soy amigo desde hace 10 años. Alejandro en esto no tiene absolutamente nada que ver. Ahora, la pregunta que se hace en la calle es cómo puede ser que un chico que vive acá pueda tener una persona 30 días sin darse cuenta. Pero para las personas que conocemos la casa y lo conocemos a Alejandro es perfectamente posible. Alejandro es un tipo buenísimo, es uno de los tipos más buenos del plantel y lo queremos todos. Y lamentablemente es una víctima porque es el que ha sido más publicitado en este caso, pero yo estoy totalmente seguro de que va a salir. O sea que usted pone, señor, las manos en el fuego por Alejandro. Me tiro adentro de la hoguera. El caso del clan Puccio fue un escándalo nacional. Ante los medios intentaron defenderse con mentiras. Alejandro afirmó que había sido obligado por los amigos de su padre, mientras que Arquímedes aseguró que el secuestro de Nélida fue un encargo del Partido Radical para obtener información sobre los desaparecidos. Daniel negó todo, pero Díaz y Laborda confesaron los crímenes y guiaron a la policía hasta el descampado donde enterraron a Aulet. En esa confesión también cayó Herculano Vilca, el albañil que había construido el pozo en la casa Puccio. Las mujeres de la familia aseguraron no saber nada, pero la jueza notó que ninguna reaccionó con sorpresa al enterarse de los secuestros y asesinatos. Epifanía y Silvia fueron procesadas por asociación ilícita, pero quedaron en libertad por falta de pruebas. La hija menor no fue juzgada, ya que los psicólogos concluyeron que aunque sabía lo que ocurría, no tenía edad suficiente para comprenderlo. Daniel recibió 13 años de prisión, pero logró fugarse y su condena prescribió en 2011. En 2019 fue detenido en Brasil por portar documentos falsos. Laborda, Alejandro Puccio y Roberto Díaz fueron condenados a prisión perpetua por los 3 asesinatos y el secuestro de Nélida Bollini de Prado. Este último obtuvo prisión domiciliaria en 2006 y nunca más se supo de él. Gustavo Contempomi fue acusado de haber entregado a Aulet. Pasó sus últimos años en la cárcel de Caseros, donde murió el 3 de agosto de 1994. Vilca, el albañil, recibió 7 años de cárcel, pero no pagó fianza y solo tuvo una caución juratoria. Alejandro intentó suicidarse varias veces en prisión. Ingirió hojas de afeitar, se cortó las venas, intentó ahorcarse y se arrojó desde el 5º piso del Palacio de Tribunales, pero siempre sobrevivió. El personal de bomberos saca en este momento las camillas con el cuerpo de Alejandro Puccio, que vemos está ensangrentado en su cabeza. Doctora, ¿en qué estado se encuentra? ¿Está vivo, doctora?
Está vivo, señor, está vivo. Consciente. En sus cartas de despedida acusaba a su padre de ser un hombre autoritario y loco. En 2007 salió en libertad y se casó con una mujer que le escribía en prisión. 8 meses después murió de neumonía. Arquímedes nunca admitió su responsabilidad y se declaró un preso político. El doctor Bianchi. Pero usted está... Yo no tengo nada que hablar. No tengo nada que hablar. No tengo nada que hablar. Fueron las escuetas declaraciones de Arquímedes Pucho. En 1995 fue condenado a cadena perpetua, pero en 2008 quedó en libertad por la ley del 2x1. Yo pensé que me iba a encontrar con una persona que se iba a arrepentir de algunas cosas, pero usted no se arrepiente de nada. ¿De qué me voy a arrepentir? Y de lo de Bollini y de Prado, por ejemplo, ¿no? ¿Pero cómo me voy a arrepentir de Bollini y de Prado si es una criminal la tipa? Se mudó a La Pampa, donde ejerció como abogado y se casó con Graciela, su primera clienta. ¿De Arquímedes? ¿Cómo lo conociste, Arquímedes? Un problema que tuve. Un problema judicial, nos contaba Arquímedes. Exacto. ¿Estás viviendo ahora con Arquímedes? Nos decía. ¿Está viviendo tu mamá también? Sí. O sea, llevó hasta la suegra. Exacto. Bueno, ¿cómo es la convivencia con Arquímedes? Muy bien. Muy bien la convivencia. Sí. ¿Le tenés amor? Sí. Me decís que sí. Sí. ¿Miedo alguna vez? No. ¿Se enoja es de gritar? No, es muy buena persona. ¿Vos qué edad tenés? Yo 48. No me digas la edad de tu mamá, pero yo siempre lo cargo. Arquímedes, ¿usted podría ser el papá de esta mujer o no? Bueno, sí, circunstancias de la vida, pero ¿hay alguna disposición en contrario para que yo... Para nada. Para nada, y bueno, entonces estoy dentro de la ley. Con el tiempo, todos en la ciudad supieron quién era y comenzó a vivir aislado. En 2013 fue diagnosticado con un tumor cerebral y Graciela lo abandonó. Sin familia ni amigos, pasó sus últimos días acompañado solo por un pastor evangélico. Cuando supo que le quedaban pocos días de vida, pidió despedirse de su familia, pero nadie quiso atenderlo. El 4 de mayo de 2013, a los 83 años, murió a causa de un accidente cerebrovascular. Su cuerpo no fue reclamado. Una sobrina lejana solo acudió para llevarse algunas pertenencias. Finalmente, fue enterrado en una fosa común en el cementerio de General Pico, en uno de los sectores más descuidados del lugar. Laborda, el más cercano a Arquímedes, nunca se arrepintió de los asesinatos, pero sí de no haber matado a su socio. Según él, Pucho lo convenció de cometer varios crímenes y luego lo estafó con el dinero de los secuestros. Cuando quiso alejarse del clan, entendió que la única salida era la muerte. Recuperó la libertad el 23 de marzo de 2007, pero en diciembre de ese mismo año fue detenido por fraude. Las mujeres de la familia Pucho viven con bajo perfil y cada tanto algún medio de comunicación quiere rastrearlas. Lo último que se supo fue que viven en el barrio porteño de San Telmo, pero no dan entrevistas ni hablan con nadie acerca del pasado. En 2015 se estrenaron una película y una serie inspiradas en el caso. El Clan, dirigida por Pablo Trapero y protagonizada por Guillermo Francella como Arquímedes Pucho, presentó una versión cinematográfica de los hechos. Por otro lado, la serie Historia de un Clan, dirigida por Sebastián Ortega, tuvo 11 episodios que permitieron un desarrollo más detallado de la historia. En esta versión, Arquímedes fue interpretado por Alejandro Aguada, con un enfoque que lo mostraba como un hombre particularmente cínico y perverso. La serie contó con la asesoría de Rodolfo Palacios, autor del libro El Clan Pucho, la historia definitiva, en el que se basó gran parte de la investigación y quien entrevistó a Pucho en varias oportunidades. El caso del Clan Pucho sigue siendo uno de los más escalofriantes de la historia argentina. No solo secuestraban amigos y conocidos traicionando su confianza, sino que los asesinaban sin importar si sus familias ya habían pagado el rescate. Arquímedes nunca admitió su culpa y su familia terminó destruida. Con el tiempo su historia llegó al cine y la televisión, pero la realidad fue aún más brutal. Sus finales fueron trágicos y solitarios. Lo más aterrador es cómo lograron cometer estos crímenes sin levantar sospechas, viviendo una vida normal mientras mantenían a sus víctimas cautivas a metros de la mesa en la que compartían las comidas como una familia cualquiera.